Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una edición más, un nuevo miércoles de Contacto Legal. Estamos muy felices de estar con ustedes y para compartir nuevamente un tema de gran interés. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Querido Julito, muy contento, como siempre, todos los días miércoles de verte aquí en este espacio que se viene consolidando ya hace algún tiempo atrás y, por supuesto, siempre agradecidos con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental que lo hace posible. Hoy ya hemos anunciado en redes el tema sobre el cual vamos a conversar, pero el buen Julio nos va a ayudar a poner en contexto la materia. Adelante, mi querido Julito. Así es, como ya lo habíamos visto en efecto en la publicidad para este tema, el asunto es abordar las competencias de la Contraloría General de la República, pero digamos con motivo de dos sentencias en específico, ¿no? Una que proviene del 2015, que ustedes pueden ver en pantallas, o perdón, un expediente del 2015 resuelto en el 2018, ¿no? Que ustedes pueden ver en pantallas, y que se trata de una primera modificación a la ley de control, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y en aquella oportunidad el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias de las faltas que podía aplicar o de las sanciones que podía aplicar la Contraloría General de la República. Con motivo de ese vacío legal de haber dejado, digamos, amputada alguna de las competencias de la Contraloría General de la República, el Congreso rápidamente se puso a trabajar y en el 2021 aprobó una nueva ley para reformular aquello que el Tribunal Constitucional había detectado como inconstitucional y publicó una nueva ley para regular este aspecto sancionatorio, esta facultad que tenía la Contraloría General de la República. Sin embargo, esta ley, esta nueva ley, también fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y el caso se ha resuelto ya a través de esta otra sentencia que ustedes tienen en pantalla, se ha resuelto hace menos de un mes y el tribunal nuevamente se ha pronunciado sobre la competencia de la Contraloría General de la República, pero esta vez ha dado varias opciones. Ha interpretado, miren lo importante que es, y seguramente vamos a irlo hablando con nuestro invitado del día de hoy, ha interpretado una de las competencias de la Contraloría General de la República a nivel constitucional, ha interpretado esta nueva ley y le ha dado un cambio constitucional, ha bañado de constitución a la ley, y hay otra parte que igual nuevamente ha dicho que es inconstitucional. Todo esto queremos explorar con ustedes y espero que sea de mucha ayuda para ustedes, porque ustedes recordarán que aquí hacemos lo difícil fácil. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Cristian nos va a decir quién es. Efectivamente, en ese esfuerzo de hacerlo difícil fácil para la comprensión de todas y todos, hoy nos acompaña el doctor Víctor Lizárraga Guerra. Víctor es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Escuela Nacional de Control. Es máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y por el Instituto Nacional de Administración Pública España. Querido Víctor, muy agradecido por darnos un espacio ahí en tu agenda para conversar sobre este interesante tema. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Un saludo cordial también para Julio. En verdad, contento de poder participar en este interesante podcast que viene dirigiendo Contacto Legal y, por supuesto, para poder abordar un tema de mucho interés, no solo en el ámbito constitucional, sino también en el tema de las responsabilidades administrativas. Y bueno, encantadísimo pues de poder conversar, charlar, problematizar diferentes aspectos que pueden generarse en la conversación. Sí, de hecho, como nuestro público está tanto familiarizado con el derecho como no, quizá una manera de ingresar a esta materia sería que nos ayudes a entender qué es la Contraloría General de la República y cuál es el importante rol o papel que cumple bajo este modelo del Estado constitucional que se busca consolidar aquí en el Perú. Sí, efectivamente, hablar de la Contraloría General de la República es referirse a uno de los organismos constitucionales más importantes que tiene el Estado de Derecho, pero sobre todo porque su rol enfocado fundamentalmente en la supervisión tanto de los fondos públicos como de los bienes del Estado, permite de alguna manera que la gestión y la administración en general presten servicios de manera eficiente. No hay duda que hablar de la Contraloría también es referirse de un modelo inspirado bajo la lógica anglosajona
que tiene sus orígenes, por ejemplo, en los aportes de la misión Kenmer en el año 1931. Un grupo de economistas llegan al Perú justamente para plantear un diseño de control en nuestro país como consecuencia de una crisis económica que se vivió en el siglo pasado, especialmente en la década de los 20, y aparte de la Contraloría también plantean reformas tanto a la SBS como el Banco Central de Reservas. Entonces, desde esa contribución y desde esa mirada anglosajona es que se crea y tenemos un modelo como el actual, ¿no? Donde el Contralor es elegido por el Congreso de la República a propuesta del presidente de la República y juramentado por el presidente del Poder Judicial, ¿no? Es posiblemente el único titular de los organismos constitucionalmente autónomos donde intervienen los tres poderes del Estado en su proceso de designación, ¿no? Es un organismo que no hay duda ha venido teniendo cambios y reformas importantísimas justamente para la supervisión de los fondos públicos y que además en el transcurso del tiempo ha venido incorporando nuevas potestades, como el que es la potestad sancionadora, que seguramente será un tema que vamos a abordar. De acuerdo. Ahora, en este sentido, si tuviéramos que precisar o concretizar de cara a estas potestades que tú mencionabas, esta sentencia de la cual hacía referencia buen Julio incide particularmente en esta última que hacías referencia, ¿no? La potestad sancionatoria. Y quizá vamos a desmenuzar un poco el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Esta competencia, esta función constitucional de supervisar los actos de las instituciones sujetas a control, como lo dice la Constitución, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, dice que lo hace, pero en el marco de las cuestiones ligadas a las finanzas públicas. Digamos que trata como, de alguna forma, no sé si de acortar el margen de acción de la Contraloría o cuál es en todo caso tu parecer respecto de que este sea el sentido interpretativo en relación con esa competencia de potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Sí, sí, a ver, en principio tenemos que ubicar dentro de la constitución económica las principales competencias que se reconoce a la Contraloría. Como señalé inicialmente, las reformas de la actual Contraloría nacen en la misión Kenmer. La misión Kenmer justamente propone que se fortalezca una Contraloría que tenga como propósito fundamentalmente la supervisión de la legalidad del presupuesto, ¿no? O sea, nace bajo ese criterio. Y es por ese motivo que dentro de la estructura de la Constitución, a la Contraloría no lo vamos a encontrar dentro de lo que se denomina la estructura orgánica del Estado, ¿no? Donde estarán los demás organismos constitucionalmente autónomos, sino está dentro del régimen económico junto con la SBS, el Banco Central de Reserva y la Contraloría. ¿Eso qué significa? Significa que la Contraloría nace bajo esa lógica de ser el supervisor de la ejecución del presupuesto, de ser además el supervisor de las operaciones de las deudas públicas, pero además el constituyente incorpora una nueva competencia, la competencia que es la supervisión de los actos de las instituciones sujetas a control, en pocas palabras, la supervisión de la actuación del funcionario y servidor público. Esta tercera competencia en la sentencia del Tribunal Constitucional prácticamente ha sido desconocida. Desconocida porque en su fundamento 52 dice que la potestad sancionadora de la Contraloría solo debería abocarse a infracciones relacionadas a la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y a la supervisión de las operaciones de la deuda pública. Sin embargo, yo tengo una mirada totalmente diferente en relación a esta decisión del Tribunal Constitucional. Considero, mejor que nadie, tanto Julio, Cristian, que son constitucionalistas, quizás pueden también darnos mayores luces, un tribunal constitucional no podría disminuir o menoscabar una competencia que está prevista en la misma Constitución. O sea, la Constitución, el artículo 82, dice claramente cuáles son esas competencias constitucionales, ¿no? Y una de estas que ha sido desconocida es la supervisión de los actos de las instituciones sujetas a control. Entonces, esta es una situación muy polémica. Por supuesto que hay miradas distintas en relación a esta sentencia. Habrá una posición que efectivamente estará de acuerdo y hay otra que en la sana crítica y la reflexión tendrá una mirada diferente.
¿Por qué es preocupante? Claro, Porque en nuestro país, lamentablemente, la administración pública es altamente clientelar, o sea, no tenemos una burocracia profesional. Y cuando tú no tienes una burocracia profesional, meritocrática, donde no existe una carrera administrativa, sucede que en la actuación de en la actuación de la administración pública, vamos a encontrar pues muchos actos de corrupción, muchas irregularidades. Y esas situaciones, por lo tanto, no van a ser sujetos a ningún tipo de procesamiento y por ende sanción. Entonces, cuando uno tiene una mirada de que este país es perfecto, este país es profesionalizado, tiene un servicio civil idóneo, en consecuencia hay que apuntar simplemente a esas dos competencias, pues es respetable. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta, ¿no? Sabemos muy bien que la administración pública durante mucho tiempo no ha hecho una reforma seria y profunda del empleo público y por eso que preocupa seriamente que se haya eliminado prácticamente dentro de las facultades sancionadoras esta tercera competencia que está en la Constitución, ¿no? claro, si bien es bastante lúcida tu posición, desde las competencias de la Constitución, que la Constitución le da a la Contraloría, en particular con esta cuestionada función de control sobre las instituciones, no se podría decir que ya existen otras instituciones, empezando desde el Congreso, que también fiscaliza bajo la esfera constitucional, o Servir, o la Defensoría del Pueblo, que también verifica los actos públicos. Ya no existían, digamos, bajo la órbita constitucional y legal, otras entidades que realizaban también esa función y por lo tanto, no sé si hago la misma pregunta que hizo Cristian y con otros términos, ¿no? Y por lo tanto ya no era necesario que la Contraloría también se aboque a estos actos. ¿No, no te parece un argumento, digamos, pensable? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Claro que sí, Julio. Efectivamente, ¿no? En nuestro país el régimen de responsabilidades podríamos dividirlo en un régimen de responsabilidad administrativa funcional que está a cargo de la Contraloría y el otro de la responsabilidad administrativa disciplinaria que está a cargo de la propia entidad. Sin perjuicio de eso, cada uno de estos regímenes tiene sus propios fines, tiene sus propias autoridades, tiene sus propias infracciones y también sus propios problemas. El mismo Tribunal Constitucional en la sentencia hace una diferencia clara en relación a cada uno de estos regímenes. Establece, por ejemplo, que el régimen sancionador de la Contraloría, el bien jurídico que protege es la buena administración. Y desde esa perspectiva recoge lo que en algún momento el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en el año ya 2013 hacía una diferenciación entre lo que era el régimen sancionador de la Contraloría y el régimen disciplinario que tenían las entidades. Eso ayudaba de alguna manera para poder justamente evitar el non bis in idem. ¿Qué es lo que sucedía? Delimitar. ¿Qué es lo que sucedía ya en la práctica? Miren, les pongo un caso. Resulta que en un gobierno regional, el presidente regional en esa época decide hacer una contratación directa, ¿no? Saltándose de todas las reglas señaladas en la ley de contratación. Para hacer una contratación directa necesitas pues una opinión técnica y una opinión legal. Obvio que recurren a profesionales en la condición de locadores de servicio para que hagan esas opiniones. Muy bien, pero sin embargo la Contraloría interviene, identifica responsabilidad penal y también administrativa del gerente de administración, del contador, del gerente general. Correcto. Entonces, una vez que se ha identificado esa responsabilidad, se someten a un procesamiento ante las autoridades de la Contraloría. Y resulta que como también los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen autonomía administrativa y además tienen su propio régimen disciplinario, pues inician y los procesan con una suspensión, ¿no? De un día y en otros casos en una amonestación escrita. Entonces, cuando la Contraloría inicia el procedimiento sancionador, ellos en sus descargos le dicen, momentito, señor, ya la entidad me ha sancionado, acá está la resolución de suspensión de un día y acá en el otro caso está una amonestación escrita. Oye, tú has generado un perjuicio de más de 20 millones haciendo una contratación directa, favoreciendo a una empresa para poder justamente contratar maquinaria pesada. Y por eso te han suspendido un día, te han suspendido en otros casos una amonestación escrita, entonces esta situación hay que resolverlo. Entonces, en ese acuerdo plenario del año 2013, el Tribunal Superior de Responsabilidades
administrativas lo que hace es una De diferenciación. Contraloría. Claro, efectivamente, de Contraloría hace una diferenciación y sirve de alguna manera para superar este problema, porque en esa época las entidades se estaban adelantando para el procesamiento. Entonces aquí el problema, estimado Julio, estimado Cristian, es que el régimen disciplinario no está funcionando, hay muchísima impunidad. El profesor Alejandro Nieto decía que hay mucho espíritu de cuerpo, pues ¿cómo voy a sancionar a mi compañero de trabajo? Muchas veces los declaraba no al lugar o en su defecto una sanción mínima que lamentablemente no repercutía, no expresaba el daño que se había presentado para los intereses de la entidad. Entonces eso no se discute, en verdad, ¿no? Que el régimen disciplinario en nuestro país lamentablemente no está funcionando, toda vez de que sus esquemas pues no son las más adecuadas, porque todavía el jefe inmediato se convierte en una autoridad, ya sea para instruir o sancionar, y que en estricto muchas veces hasta se dejan prescribir determinados hechos y no se resuelven problemas de fondo como es justamente la legitimidad que necesita la población en torno a sus funcionarios públicos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que no con la profundidad que tú conoces, pero digamos, visto muy de fuera, podría llegar a la misma conclusión a la que tú arribas de que en efecto hay un espíritu de cuerpo en las instituciones. No sé, sin embargo, si la solución sea pasar por la Contraloría y si no hay más bien ahí un defecto también a la luz, y esa es mi pregunta, ¿no existe un defecto en las funciones? ¿No se terminan interceptando? ¿Y no es cierto acaso lo que dicen los funcionarios, que si bien se procesa mal, pero no hay un nebis in idem, una sanción por el mismo hecho? ¿No se presenta esta situación? Ya. Ahora, ese es un tema totalmente distinto, ¿no? O sea, entonces quería dejar claro una situación. O sea, ¿por qué a la Contraloría se le otorga un poder sancionador? Justamente porque las entidades que tienen potestad disciplinaria creaban un rasgo de impunidad y sobre todo desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Porque todos los informes de control que se hacían en su momento recomendando responsabilidades administrativas, solo un 25% terminaba de una sanción. Y de ese porcentaje, el 50% había una sanción efectiva y los demás eran amonestaciones escritas o en su defecto verbales. Entonces era una problemática que tenía que resolverse, por eso se reconoce al órgano de control una potestad sancionadora, que además lo tienen otros países como Chile, Colombia, como lo tiene el mismo Ecuador, o sea, sus contralorías tienen poder sancionador. Entonces, desde esa perspectiva, la Contraloría empieza a ejercer un poder sancionador y ahí sí hay un problema de diseño. Pero eso no es un problema de la Contraloría, ese es un problema del legislador, que cuando se le reconoce la potestad sancionadora, y justamente has hecho referencia de la primera inconstitucionalidad, es que empieza reconociendo infracciones genéricas. Pues eso definitivamente no se puede aceptar, ¿no? Del principio de tipicidad es claro, no puede haber indeterminación y no pueden haber infracciones genéricas y mucho menos ser desarrollados en reglamentos respecto a habilitaciones que el Congreso no se les ha otorgado, ¿no? Entonces, en este caso particular, respecto a la primera inconstitucionalidad, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad, las infracciones, pero no la potestad sancionadora. Y en la segunda, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad infracciones que no están relacionadas a las dos competencias constitucionales previstas en el artículo 82 que lo ha cerrado el Congreso de la República. Entonces, ahí hay otro problema. Entonces, hay otro problema porque hay que empezar a ver, vamos a ver, la Contraloría está sancionando bien. Para eso, como ven ustedes, nuestra posición aquí es eminentemente académica, como comprenderán, ¿no? No hay duda que todo procedimiento sancionador está sujeto a garantías. Hay una primera instancia que resuelve, hay una segunda instancia que es el tribunal, y si finalmente hay una situación que necesita ser revisado, hay un contencioso administrativo u otras vías idóneas justamente para poder acreditar. Ahora bien, la discusión de que si se sanciona, si es bien, si se utiliza correctamente la prognosis, ese es otro tema, ¿no? O sea, el tema aquí ¿es correcto o no restringir la potestad sancionadora de la Contraloría? Quitarle una competencia constitucional que está en el artículo 82. Ese quizás podríamos entrar a un tema de fondo y creo que desde un punto de vista constitucional, el Tribunal Constitucional puede eliminar una competencia constitucional dentro de las facultades que tiene una institución reconocida como tal. No, Ok, claro, o sea, no, el tribunal no puede eliminar una competencia, por supuesto.
Ahora, lo que quizá, querido Víctor, eh, haciendo de abogado del diablo, bien, en este espacio Ujú. académico, eh, entiendo que lo interpretan como que a la Contraloría le están quitando una competencia, pero ¿no sería más bien que se está precisando el alcance de la competencia? Valga decir, no se pone en tela de juicio que la Contraloría puede mantener y de hecho ejercer esa actividad de control, pero quizá para evitar esta duplicidad, digamos, de funciones o de competencias con otras entidades que también tienen ese margen de acción de control y de cara a evitar que se presenten estas situaciones que tú bien comentabas. No me refiero a la lenidad o la ligereza con la que se puedan sancionar algunas conductas en otras instituciones, me refiero al hecho de que has aceptado de que efectivamente hay como el procedimiento del procedimiento, ¿no? O sea, hay un procedimiento que se le da a la entidad y si como esta no hace bien su chamba, por eso es bueno tener un segundo procedimiento como tener el extinguidor en caso de que el incendio se presente. ¿No será que el tribunal, más que cortarle las competencias a la Contraloría, la ha delimitado precisamente para evitar estas situaciones de eventuales conflictos de competencias o de violaciones a derechos a quienes son sujetos pasivos de los procedimientos que se ventilan ante las entidades públicas por carácter disciplinario o la Contraloría por sanción? O sea, no más que recortar, ¿no sería que se precise o se delimite el alcance de la competencia? A ver, de alguna manera el tribunal en su sentencia rinde pleitesía a un informe de la OCDE y he escuchado a muchos profesores como si este informe Sí, es vinculante. Me parece interesante, ¿no? Es una consultoría que se contrata a profesionales y opinan sobre los temas de integridad. Y en esa consultoría efectivamente pues recomiendan que exista un solo régimen de responsabilidades en el país y que se delimite las competencias de la Contraloría como de las entidades. A mí me parece interesante, pero desde el punto de vista académico, pues no es de ningún tipo, de ninguna manera vinculante, ¿no? O sea, aquí el problema, estimado Cristian, es que nuestro país tiene un gravísimo problema que es la corrupción en el ámbito administrativo. Ujú, Quiere decir de que hay que tener las herramientas necesarias para enfrentarlas. Yo podría aceptar si estamos en un país donde tu administración pública es altamente profesional, ¿no? Donde tus burocracias han logrado consolidar y existen determinados controles para su acceso y, por supuesto, está demostrado una efectividad. Y desde ese punto de vista, el funcionario tendrá que tomar las mejores decisiones porque está preparado. Pero nuestro país, en ese sentido, pues necesita avanzar muchísimo más en el tema de su servicio civil. Es más, hasta quieren desconocer una reforma del servicio civil que muy bien entre marchas y contramarchas viene avanzando. ¿Es por qué? Porque hay un grave problema en el tema relacionado a el servicio civil. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué es lo que qué es lo que ha pretendido el Tribunal Constitucional? Y quiero un poco razonar que de alguna manera me parece también desde la otra perspectiva verlo lo positivo, ¿no? Lo positivo, el Tribunal Constitucional ha creído por conveniente que la potestad sancionadora de la Contraloría solo debe centrarse en esas dos competencias: supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y de las operaciones de la deuda pública. Ok, aquí podríamos decir que también hay una labor de supervisión de otros sistemas administrativos. Mire usted, por ejemplo, en el caso del presupuesto público, tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público que hacen labores de supervisión, que tienen labores vinculantes, que tienen funciones vinculantes en relación al tema presupuestal. Lo mismo sucede en el tema de la deuda pública. O sea, si queremos abarcar desde un punto de vista que hay otras instancias que efectivamente cumplen un rol importantísimo en el tema presupuestal y en el tema de endeudamiento público, tendríamos que recurrir a estos sistemas administrativos que sus opiniones además son vinculantes, son rectoras, limitan determinadas decisiones que se puedan dar en el aparato público. Pero el hecho de quitar este tema que es polémico, y aquí estoy creando polémica, creo que esa es la importancia de la academia, porque obvio que es, hay miradas distintas,
es que de los actos de las instituciones públicas es donde se produce más, ¿no? El incumplimiento de los deberes, el uso de los fondos públicos, el uso de los bienes del Estado con fines totalmente distintos, el favorecimiento para poder contratar y beneficiar a un tercero, el conflicto de intereses, la presentación de las declaraciones juradas totalmente inequívocas. En fin, o sea, hay un montón de situaciones que se presentan en el día a día y esos temas ya no lo va a ver, ¿no? O sea, lo va a ver solamente temas de presupuesto y temas de operaciones de la deuda pública. Solo a eso y concéntrense. A los demás temas que son mayoritarios, que son el día a día, eso no, vamos a exhortar al Congreso que haga una delimitación entre las competencias que corresponden a Contraloría y a las entidades en el régimen disciplinario. Bueno, eso es otro tema que seguramente también tendrá sus tiempos y va a creer de todas maneras va a tener pues algunos problemas para llegar a algunos consensos, ¿no? Pero Entonces, digamos, sí, sí. en términos académicos y Ujú, claro, o sea, en términos ni siquiera académicos, quizá idealistas, ¿no? No sería mala la posición del Tribunal Constitucional. De pronto ahora entiendo por qué decías que el tribunal piensa que estamos en un país fantástico, porque claro, si es que la Contraloría le delimitas esta función, le interpretas esta función, pero tienes una fortaleza en el ámbito disciplinario, la fórmula podría funcionar. Delimitas en ambos lados. Tienes un buen sistema administrativo sancionador, ya sea a través de Servir o a través de los órganos internos de cada institución, y tienes delimitada la competencia de la Contraloría. O sea, yo creo que es una lectura posible. No sé si sea la mejor lectura en este momento, me parece que una lectura posible. Porque por otro lado, y para redondear la pregunta, para que tú hagas comentarios sobre lo que te digo, a mí lo que me llama la atención es que el tribunal dice que la Contraloría, aun cuando en un acuerdo plenario había dicho que no había nebis in idem, no había doble sanción, eran asuntos distintos, eran bienes jurídicos distintos, pero que en el plano fáctico le oficiaba o le decía a la entidad que no siga procesando porque lo van a ver en la Contraloría. Entonces ahí hay como hay como que ellos dicen, en el fondo, la Contraloría dice, oye, no hagas esa chamba porque en realidad yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces sí había un choque, un enfrentamiento, que es lo que dice en el fondo también la OECD, ¿no? ¿Qué te parece a ti esta situación? Primero, si es que es una lectura constitucionalmente posible, si es que todo funciona bien, ¿no? Si es que tendríamos un buen régimen administrativo sancionador. Y segundo, si es que en efecto había o no este cruce y este pedido de la Contraloría de detener el disciplinario para que la Contraloría pueda ser el sancionador. Claro, claro que sí, ¿no? A ver, justamente en la ley que reconoce las nuevas infracciones, las 32 infracciones, en esta se regula por ley la prevalencia de la potestad sancionadora sobre los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿ya? Y eso está establecido en ley, eso no ha sido declarado inconstitucional, eso está vigente, es más, el reglamento lo ha desarrollado, por lo tanto, si es que la entidad toma conocimiento que una causa está siendo vista por Contraloría, tiene que abstenerse. Por una sencilla razón, porque en el caso de la Contraloría, sus procesos sancionadores inician como consecuencia de un informe de control. ¿Y qué es un informe de control? Pues es un trabajo técnico, es un trabajo donde participan diferentes profesionales, donde se hace una planificación en relación a la recolección de las evidencias, donde se contrasta diferentes datos y finalmente se hace un trabajo de gabinete y sale el informe de control. Y recién a partir de ese insumo es que se inicia el procedimiento sancionador. En cambio, en un tema disciplinario, ¿qué sucede? O sea, denuncia un ciudadano o un funcionario o hay un reporte y se le inicia un proceso disciplinario. O sea, la dinámica es totalmente distinta. O sea, en el caso de Contraloría, para que pueda iniciar, no es como consecuencia de una denuncia, de un reporte, de una llamada telefónica, de un pedido de un superior. No, no, no. Ahí, ahí nace como consecuencia de un informe de control. O sea, tampoco se va a iniciar pues porque
porque se desea, porque se quiere de alguna manera perseguir. No, hay previamente, y es más, en ese informe de control, los funcionarios auditados tienen derecho a hacer sus comentarios, a aclarar, tienen la posibilidad hasta de solicitar la revisión de su informe de control. Lo que pasa es que desconocemos cómo funciona el control gubernamental. Lo que pasa es que desconocemos la naturaleza jurídica del informe de control. Y entonces, cuando damos una opinión en el sentido de que la potestad sancionada de la Contraloría debería limitarse un momentito, o sea, esos actos que justamente de supervisión de los funcionarios y servidores públicos se da previo un informe de control, previa metodologías no solo nacionales, sino hasta internacionales, porque el control, sus principales bases están en las declaraciones. Y una es la Declaración de Lima del año 1977, las famosas ISAIs que regulan los mecanismos de hacer auditorías de cumplimiento, auditorías financieras. Eso es lo que no, lamentablemente no se discute, pues. ¿Por qué? Porque no conocemos en estricto la teoría del control gubernamental. Ujú. Sí, de hecho, justamente ahí quería un poco incidir, mi querido Víctor, a pesar de que creo que ya ha quedado bastante claro, pero hay un profesor que está preguntando a través del chat que tenemos en la página de YouTube y para que vean que esto es vivo, en vivo, perdón, quisiera transmitirte la pregunta, pero creo que ya de alguna manera tú has planteado bastante claro el asunto, pero la pregunta es si esa delimitación a la que yo hacía referencia, como para hacerla del abogado y del diablo y darle algún voto a favor o de la sentencia del Tribunal Constitucional, la pregunta era si esta delimitación que el tribunal habría intentado hacer o habría establecido vía esta sentencia fortalece, coadyuva a la labor operativa, a la práctica finalmente de la Contraloría. Entiendo que nos va quedando bastante claro que tú estás en sentido de que no es así, pero para no dejar de lado la pregunta del amigo que nos ha hecho la consulta, vamos rápidamente. Esa delimitación que el tribunal plantea en su sentencia fortalece, dificulta la práctica y la labor de la Contraloría, en resumen. A ver, no hay duda que limita, ¿no? O sea, y Ujú. hay situaciones que van a tener que ser revisadas, o sea, las comisiones auditoras ahora, después de esta sentencia, tendrán que repensar cómo van a abordar Ujú. determinadas desviaciones, ¿no? Tendrá que abocarse sobre todo a las competencias que ha delimitado el Tribunal Constitucional y seguramente pues va a ser un retroceso. Lo veremos, o sea, obvio que esto lo hago a título personal, como comprenderá Julio y Cristian, Claro. Ujú. pero ya lo veremos más adelante cómo se aborda este tema. Si quizá el Tribunal Constitucional con esto ha querido de alguna manera diferenciar dos regímenes como consecuencia del informe de la OSD que recomienda que hay que delimitar y hay que definir cuál ve la Contraloría, cuál ve las entidades, a mí me parece interesante, Mm. obvio, dentro de las reformas que se puedan dar. Pero ahorita tienes un grave problema, ¿no? Aparte de la inseguridad ciudadana que se vive, tienes el problema de la corrupción. ¿Cómo vas abordando? ¿Cómo enfrentando situaciones que muchas veces están deteriorando y están debilitando el Estado peruano? O sea, con esto un poquito va a haber un retroceso. No, no un poquito, creo que va a ser un retroceso importante. Yo no sé cuáles serán las consecuencias de los próximos meses, pero sí avisoro una situación gris para esta potestad sancionadora. De acuerdo. Ahora, antes de que termine la entrevista, yo quiero aprovechar que tienes esta formación y experiencia en el ámbito administrativo, sancionador, disciplinario, porque hay algo de esta sentencia que también creo que sería interesante rescatar, que es este asunto del principio de tipicidad para las infracciones administrativas, ¿no? Porque, a ver, para quienes en algún momento hemos pasado por el Estado, ya sea a nivel de la labor propiamente de como funcionario, servidor público o del otro lado del escritorio también, resulta que hay una discusión que es en relación con que hasta qué punto la ley y hasta qué punto el reglamento es quien tiene que delimitar los alcances de las conductas infractoras, digamos, ¿no? Y esta es una oportunidad también interesante para desmenuzar ese asunto, porque, a ver, por principio de tipicidad entendemos que la ley en principio sería, y por principio de legalidad, dicho sea de paso, la llamada a configurar la conducta infractora, pero no es ajena para nosotros la práctica de que la ley lo que hace es en términos generales contemplar la infracción y luego el reglamento comienza a desarrollarlo, a concretizarlo. ¿Qué dice el tribunal sobre esta materia, sobre este extremo? ¿Y qué posición es la que tú tendrías en relación con este asunto del alcance del principio de tipicidad y legalidad para efecto de las infracciones administrativas?
Sí, ahí, Cristian, estoy de acuerdo con el razonamiento del tribunal, ¿no? No hay duda que la tipificación de las conductas tiene que darse con normas con rango de ley, más aún en materia disciplinaria, donde hay una limitación de derechos de los que son procesados en esta, ¿no? Y el tribunal ha sido claro respecto al tema de la tipificación, que tienen que ser infracciones que tengan sus supuestos y sus consecuentes claramente definidas, y desde ese punto de vista, en algunos casos hasta proscribe que éstas puedan ser desarrolladas por reglamento. Eso me parece un avance importante y eso se traduce en la primera sentencia de inconstitucionalidad que se emite en el año 2019. Y es por eso que, como muy bien Julio ha señalado, ya en el 2021 salen las 32 infracciones con normas con rango de ley. Creo que ese es un avance importante desde el punto de vista de la tipificación. Pero también hay algunos problemas que se tienen que resolver, que son los conceptos jurídicos indeterminados. A diferencia de la tipificación en el ámbito penal, en el ámbito administrativo sí se aceptan los conceptos jurídicos indeterminados por una sencilla razón, porque las conductas que se dan en el ámbito administrativo son tan diversos, son tan abiertos, como decía el profesor Alejandro Nieto, tendríamos que necesitar libros y libros para tipificar todas las faltas disciplinarias que puedan existir dentro de la administración pública. Por eso es que hay una excepcionalidad y el mismo Tribunal Constitucional acepta que se incorporen conceptos jurídicos indeterminados siempre y cuando sean desarrollados bajo las máximas de la experiencia y sobre todo bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Muy interesante. Ahora, hay otro tema en el que quizá también estemos de acuerdo, querido Víctor, que es el que el tribunal aborda con relación al derecho a la defensa. Ujú. Esta modificación realizada por el Congreso, no por la Contraloría, decía que había algunos casos en los que se justificaba, ¿no? A través de normas reglamentarias que no se podía, no había necesidad de poner de conocimiento los cargos y que las personas acusadas o las personas procesadas den comentarios sobre los mismos. Esta parte del Tribunal Constitucional la declara inconstitucional. ¿Cómo la ves tú? A ver, lo mismo, ¿no? Lo que pasa que hablar de los servicios de control tendríamos que verificar qué tipo de servicio vas a garantizar el derecho de defensa, en qué tipo flexibilizar, en qué tipo ser muy estricto. Los servicios de control son tres, ¿no? El previo, el simultáneo y el posterior. En los servicios de control simultáneo, por ejemplo, los control concurrente, donde vas acompañando al funcionario público y verificar si está cumpliendo sus funciones en una visita de control o en una orientación de oficio, ¿no? Donde interviene la Contraloría. En estos servicios de control simultáneo, pregunto, ¿no? O sea, ¿vamos a ser muy estrictos con el derecho a la defensa? ¿Vamos a pedirle sus comentarios cuando es simplemente un acompañamiento? En los servicios de control previo, antes de que se autorice, por ejemplo, los desembolsos económicos, si necesitas comentarios de los funcionarios, ¿vas a exigirle o es que vas a ser más estricto en los servicios de control posterior, donde sí vas a identificar y determinar responsabilidades? Eso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no ha aclarado, ha dicho que sí, efectivamente, el derecho a la defensa hay que garantizar y Ok. tienen que garantizarse los comentarios, pero una cosa es pero ¿en qué servicio de control ha definido? No, no lo define, se da cuenta. Entonces, ahí sí hay que manejarlo con matices, pues, porque no todos los servicios que hace la Contraloría identifican responsabilidades. Por ejemplo, las auditorías de desempeño, ahí no hay identificación de responsabilidades. ¿Vas a garantizar el derecho a la defensa si no hay determinación de responsabilidades? O sea, ese es un tema que cuando nuestros tribunos, con el debido respeto que se merecen, preparan y argumentan un tema de control cuando no conocen en profundidad sus No, con, categorías, sus procedimientos, pues tiene su propia lógica. claro, claro. Es decir, hay procedimientos que no necesitan porque no determinan ninguna responsabilidad. A eso se refiere. Digamos, en todo caso, lo que hacía falta era por lo menos una interpretación conforme, ¿no? O sea, una interpretación para delimitar en qué ámbito se realiza esto. Efectivamente, eso hubiera sido lo más ideal. Pero bueno, es interesante, no hay duda, en esa parte de la importancia de los comentarios. Siempre hay que garantizar el derecho a la defensa. Somos garantistas. Creo que un Estado de Derecho evita la interdicción de la arbitrariedad y más aún un organismo constitucionalmente autónomo siempre tiene que prevalecer, ¿no? Pero bueno, tendrá que Pero diferenciarse, pues. ¿no constituía esta disposición que nos comentas que se malinterpreta, pero no era nuevamente poner en todo caso en vigencia con motivo de lo que tú mismo nos comentas de que había escenarios en los que no era necesario, pero había en el 2004 y la Corte Suprema terminó declarándolo inconstitucional vía acción popular,
una disposición de Contraloría que permitía acciones rápidas, ¿no? Y esas acciones rápidas no tenían derecho a la defensa porque supuestamente, como bien tú comentabas, no había delimitación o imputación de cargos, ¿no? Pero sí terminaba con recomendaciones, y esas recomendaciones a veces originaban procesos penales, qué sé yo, y la Corte Suprema, a través de una acción popular, termina declarándolas inconstitucionales. ¿No sería un poco la vuelta a eso, y por eso el temor del Tribunal Constitucional de incurrir Ujú, en esto? Quizá por eso te digo que ujú, lo sí. más fiable, recogiendo lo que dices, era que se interprete constitucionalmente, ¿no? Claro, claro, ahí es distinto, ¿no? Las acciones rápidas que se dieron en su momento tenía como propósito, ¿no? Frente a evidencias suficientes de un acto de corrupción. Ejemplo, ¿no? El alcalde contrató al familiar o al hermano para que sea proveedor. Bueno, ahí está, pues las pruebas, ¿no? Son evidentes. Acá tienes la partida de nacimiento, el vínculo de consanguinidad, tienes todas las evidencias. Bueno, es una acción rápida, o sea, no vas a hacer una auditoría que te pase, que pase meses y meses para poder determinar la responsabilidad. Está la evidencia, ¿no? El grado de consanguinidad está demostrado a través de la ficha registral que es el hermano o que es el familiar, suficiente para configurar un delito penal, ¿no? Entonces, la acción rápida actuaba en ese sentido. Y esa misma lógica se aplica hoy en un servicio de control que se denomina Servicio de Control de Presuntos Hechos Específicos. ¿Qué pasa? Ahí también, o sea, es suficiente la evidencia, tienen 30 días las comisiones auditoras para poder determinar el grado de responsabilidad. Pero ahí sí, pues se le da la posibilidad de que hagan sus comentarios. ¿Por qué? Porque en la misma ley del Sistema Nacional de Control hay un principio que se denomina el debido proceso de control. ¿Y qué es ese debido proceso de control? Dice que hay que garantizar no solo el derecho a la defensa, sino el derecho a la presunción de licitud. Y eso también es importante, ¿ya? Entonces, hay que verlo con matices, estimado Julio, ¿no? Hay situaciones donde sí tienes que determinar responsabilidades, tienes que darle todo el derecho a la defensa, ahí no hay duda, pero hay servicios de control que son de Interesante. orientación de oficio, que son visitas de control o que son algunas auditorías que no determinan responsabilidades, que sirven más bien para contribuir para la eficiencia de la administración pública y la efectividad. Entonces, en esas también le vas a dar la posibilidad del derecho a la defensa, no lo sé, será motivo para poder también discutirlo y reflexionarlo, ¿no? Muy Ahora, interesante, claro, sobre todo para una, aclarar, ¿no? una última Sí, pregunta, si me permites, mi querido Julito, porque ya estamos no, llegando sí, sí, por favor, por en favor. horario. Una preocupación que seguramente el público podría también tener en este momento es que a raíz de esta sentencia, ¿cómo quedan los procedimientos que estaban en trámite bajo estos alcances de las delimitaciones, vamos a llamarla así? Algunos verán como recortes, en fin, de la competencia de la Contraloría General de la República, esos procedimientos que no están dentro de lo que el tribunal ahora ha interpretado como parte de la potestad sancionadora de la Contraloría. ¿Qué pasa con esos procedimientos? ¿Se caen? ¿Se mandan al archivo? ¿Cuál va a ser la situación en este caso? No, bueno, ya el Tribunal Constitucional ha dispuesto que todos rigen no hay retroactividad benigna, en ese sentido, todos aquellos que se han iniciado y han sido sancionados no son declarados inconstitucionales, que es un tema además polémico, ¿no? Oye, si tú declaras inconstitucional determinadas infracciones, es porque estás expulsándolo dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Aplica la retroactividad benigna, pero no lo han hecho, ¿no? Y hay justamente algunos profesores de Derecho Administrativo, que coincido efectivamente desde el punto de vista académico, que también la retroactividad benigna debería aplicarse pues a procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? No Pero solo es yo, exclusivo a la materia penal. ahí solamente para aclarar, yo he Sí. entendido que es para los que están ya ejecutados y ya terminaron la sanción administrativa que se les ha impuesto, a eso ya no puede haber retroactividad, pero aquellos a los que se les está ejecutando la sanción o los que están en proceso sancionador, sí pueden acogerse, al igual que en el caso anterior, ¿no? No, no. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho de que no se aplica la retroactividad benigna y por lo tanto aquellos que están en trámite o aquellos que han sido ejecutados, por lo tanto se mantienen bajo el mismo estatus de la ley vigente, ¿no? Ese es un tema Muy muy polémico. polémico, en verdad. Sí, sí, sí. Muy Bueno, bien. bueno, mi querido Víctor, llegamos hacia el final. El tiempo aquí es como la tele, como siempre decimos, así que a las 8 tenemos que salir del aire. Por mi parte, primero agradecerte, por supuesto, mi querido Víctor, que esta no sea la primera y única vez que nos acompañes, que sean muchas más. Nos has ayudado a entender bastante mejor lo que el tribunal ha dispuesto en esta sentencia, como también, por supuesto, como es normal en los temas que tratamos aquí, hay bastante polémica, controversia.
pero lo importante es que el público se informe finalmente. Así que por ese lado, gracias por la claridad y por el tiempo que nos han brindado. Muchísimas gracias, Cristian, Julio. Como comprenderán, esta es una opinión eminentemente personal, es una Sí. opinión académica, ¿no? Es una posición de profesor universitario, independientemente del lugar donde presto servicios profesionales. Muchísimas gracias, Julio y Cristian. Muchas gracias a ti, Víctor, una vez más, y sabemos de tu lado muy profesional y académico, así que estamos seguros y la invitación precisamente a tu persona ha sido en el marco estrictamente académico, no como representante o alguna voz cualificada de alguna institución. Igual queremos agradecerte una vez más y despedirnos de nuestro querido público hasta la siguiente semana, donde tendremos un nuevo tema igual de interesante. No se olviden, pueden volver a ver el episodio en la plataforma de YouTube, en Facebook y algunas pastillas que van a salir, algunos resúmenes que van a salir a través de TikTok. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, gracias, gracias Víctor, gracias Cristian, adiós. Hasta luego. Chao, chao.